Hola, en el video de hoy trabajamos en nuestro libro de formación cívica y ética sexto grado, las páginas 20 a 24. En estas páginas trabajaremos el tema respeto y hago respetar los derechos humanos. Recordemos siempre nuestros derechos. Para vivir con dignidad es necesario contar con las condiciones básicas que nos proporcionan bienestar, como lo son la salud, la educación, la alimentación, la seguridad y tranquilidad, entre otras. En México, por ejemplo, una parte de la población indígena no cuenta con estas condiciones y eso vulnera sus derechos humanos. Reordena la siguiente lista de derechos, acciones y necesidades según la importancia que tengan para ti. Es importante que en esta actividad ordenes las necesidades que tienes de acuerdo a lo que tú opinas. No hay una respuesta correcta, puesto que recuerda que cada quien como persona tiene necesidades e intereses diferentes. Pon pausa al video y en un momento vuelvo para mostrarte lo que yo opino. Ahora te comparto lo que yo opino. Yo considero que lo más importante para mí como persona es estar sano física y mentalmente. Coloqué estar sano física y mentalmente, puesto que considero que cuando tenemos salud física y mental, lo demás vendrá por añadidura. En el número 2 coloqué poder decir lo que piensas, ya que considero que la libertad de expresión es muy importante. En el número 3 coloqué vivir en paz, ya que he sabido de situaciones en las cuales hay países en donde hay guerra y las personas no pueden vivir tranquilas. En el número 4 coloqué ser tratado sin violencia, ya que parte esencial de sentirnos contentos es que seamos tratados con dignidad y sin agresiones. En el 5 coloqué tener un medio ambiente sano, porque eso representa una mejor calidad de vida. Hacer lo que te gusta con responsabilidad, ya que muchas veces creemos que hacer lo que nos gusta implica no preocuparnos por los demás. Sin embargo, podemos hacer lo que nos gusta siempre y cuando respetemos y seamos responsables de nuestras acciones. En el número 7 coloqué mantenerte informado, puesto que esta es una actividad que resulta menos esencial para mí. En el número 8 coloqué tener amigos y en el número 9 ir a la escuela, ya que ya no soy un estudiante, así que ir a la escuela como tal no me resultaría tan importante. Recuerda que tú pudiste haber tenido diferentes elecciones. Procura argumentar por qué elegiste cada una de las opciones y en el orden que las pusiste. Esto te permitirá saber y tener más claras tus prioridades. Una vez que hemos hecho esta actividad, ahora dialoguen acerca de por qué consideran algunos aspectos más importantes que otros, que es justamente lo que estábamos comentando. Recuerda que al expresar una opinión es importante argumentar el por qué estamos tomando esa decisión o el por qué estamos expresando esa idea. Así que te invito a que lo comentes con algún otro compañero o con algún familiar que esté contigo en casa. Ahora vamos a la página 21, donde hablaremos sobre la promulgación de los derechos por la ONU. Todos tenemos derechos, pero no siempre ha sido así. Después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de países se organizó con el deseo de que nunca surgiera otro conflicto de esas dimensiones, que nadie fuera maltratado y que no se persiguiera a inocentes. Ese grupo, la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocido como ONU, decidió redactar un documento en el que resumió los derechos que tienen todas las personas en el mundo. Lo llamó Declaración Universal de los Derechos Humanos y fue promulgado el 10 de diciembre de 1948. Te sugiero subrayar este dato en tu libro, ya que es muy importante que conozcas cuál es el documento que contiene precisamente los derechos humanos y cuándo fue publicado. Así también saber quién fue quien lo publicó. En este caso, como ya vimos, fue la ONU y fue el 10 de diciembre de 1948. En las ilustraciones podrás percatarte
que la mayoría son ciudadanos de África, puesto que se considera que es el país en el que mayor vulnerabilidad a los derechos humanos existe. Ahora, contesta las siguientes preguntas. ¿Para qué sirven los derechos humanos? ¿Qué hay que hacer para tener derechos humanos? En su opinión, ¿cuáles son los derechos que hace falta atender en su comunidad? Hagan un listado e incluyan propuestas para su atención. Escriban el resultado de su discusión en su libreta de notas. Vamos a responder estas preguntas. En el caso de la primera pregunta, respecto a para qué sirven los derechos humanos nos sirven para reconocer y proteger la dignidad de todos los seres humanos. Recuerda que la dignidad es la cualidad que nos hace valer como personas, así como el respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Además de esto, los derechos humanos rigen la forma en que los individuos viven y se relacionan entre sí. Recuerda que para que nuestros derechos sean respetados es importante que nosotros también respetemos los de los demás. Asimismo, nuestra relación con el Estado y las obligaciones que tiene el Estado hacia nosotros. Recuerda que el Estado serían todas las estructuras gubernamentales con las que tenemos relación. Por ejemplo, los servidores públicos, el gobierno como tal, los senadores, los diputados, etc. La pregunta número 2 nos indica, ¿qué hay que hacer para tener derechos humanos? Nada, puesto que los derechos humanos son inherentes. Inherentes quiere decir que por naturaleza debemos tenerlos y el gobierno debe preocuparse y procurar que se cumplan en cada uno de nosotros. Asimismo, no debe haber distinción de nacionalidad, residencia, sexo, color, religión o lengua. Es decir, todas las personas, tan solo por el hecho de ser seres humanos, tenemos estos derechos. Ahora, nuevamente abordaremos una pregunta de opinión. Recuerda, en este tipo de preguntas no hay opiniones correctas e incorrectas. ¿Cuáles son los derechos que hace falta atender en su comunidad? Posteriormente, escriban el resultado de su discusión en su libreta de notas. En este caso, bajo mi opinión, considero que es importante gozar de un medio ambiente sano y este es un derecho que actualmente se ve vulnerado en nuestro país, puesto que es muy común enterarnos de situaciones de violencia, drogadicción, alcoholismo, problemas, etc. Por lo tanto, mi propuesta sería dar pláticas sobre salud a todas las personas y asimismo que, por ejemplo, se haga recolección de basura más frecuentemente, ya que en bastantes lugares de nuestro país se puede ver una acumulación de basura. Otro de los derechos que considero debe fortalecerse es el tener cosas propias, ya que actualmente hay muchas personas que carecen de ellas en nuestro país y muchos de ellos suelen ser niños. Así que mi propuesta sería generar un programa en el que se donen artículos a quienes lo necesiten. Por ejemplo, si tú en casa tuvieras algún artículo que ya no ocupas o algún juguete que no necesitas, podrías donárselo a alguien que realmente sí lo requiera. Asimismo, dar la oportunidad de trabajo a cambio de artículos. Es muy importante que las personas también se mantengan ocupadas en actividades que resulten productivas. Así que si en algún momento otra persona quisiera pagarles por hacer alguna actividad, pero no tuviera los medios económicos, podría realizarlo mediante la entrega de algún artículo. El siguiente derecho podría ser una vida digna y segura. Como comentábamos, actualmente vivimos bajo un ambiente de bastante violencia y en el cual a veces resulta preocupante el salir a la calle. Así que propondría fortalecer la seguridad pública que hay en las calles y generar programas que favorezcan la dignidad humana. Es decir, le mostremos a las personas qué es la dignidad y por qué es tan importante cuidarla. Otra opción podría ser descansar, divertirnos y acceder al arte.
Para ello podríamos ofrecer cursos de pintura, música, danza, etcétera, y el gobierno podría facilitar quizá algunos incentivos para que las personas interesadas puedan realizar este tipo de actividades y no tengan que dejar de asistir por no poder adquirir su material. Asimismo, es importante limpiar y acondicionar parques y lugares recreativos, ya que esto permitiría el libre esparcimiento, es decir, que las personas salgan a realizar deporte o alguna otra actividad recreativa. Y por último, a mí me gustaría que en nuestro país se atendiera la salud física y mental. Así que podríamos dar cursos de salud emocional, por ejemplo, así como dar la oportunidad de acceder a actividades físicas sin costo alguno. Recuerda que tú puedes tener propuestas diferentes y considerar que hay otros derechos que son más importantes que los que yo coloqué. Por lo que te invito a que coloques algún otro derecho que consideres importante y la propuesta de cómo podríamos mejorar esa situación. Ahora hablemos de que los derechos son de todos. Como ya habíamos mencionado, los derechos humanos son universales porque son inherentes a todos los seres humanos. Recuerda, únicamente por el hecho de ser seres humanos, tenemos precisamente todos esos derechos sin importar nuestra nacionalidad, el lugar de residencia, el sexo, el origen, el color, la religión, la lengua o cualquier otra condición. Y del lado izquierdo podrás ver el significado de la palabra inherente. Inherente significa aquello que forma parte de algo de lo que no se puede separar. Se dice de los derechos humanos porque son parte esencial de las personas y no dependen de características externas. Es decir, todos tenemos el derecho simplemente por ser seres humanos. Ahora, observa las imágenes donde se mencionan los principales derechos humanos. Ellos representan los aspectos más importantes que toda persona en cualquier lugar debe tener por el simple hecho de nacer y ser parte de la humanidad. Y nos menciona, todos tenemos derecho a... Y vamos a ver cuáles son los principales derechos humanos. Tenemos derecho a organizarnos y reunirnos con otros, siempre y cuando no sea con un fin ilícito. También tenemos derecho a gozar de un medio ambiente sano, así como a pensar y hablar libremente, al amor y a la familia, a tener cosas propias, a leyes justas, a la privacidad, a la libertad, a una vida digna y segura, a descansar, divertirnos y acceder al arte, a la igualdad, a ser protegido, a ir a donde se quiera, a la salud física y mental, a acceder a la información y a recibir educación. Recuerda, todos ellos son los principales derechos humanos. Hay más. Esos derechos los puedes consultar en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un documento que puedes encontrar en Internet. Ahora realizaremos la actividad de la página 24, donde se nos pide: lee los textos que se presentan a continuación, donde se describen algunas experiencias de niños de tu edad. Con base en la actividad anterior, relaciona el derecho que se ejerce o se limita en cada situación. Argumenta tu respuesta. Y bueno, pues vamos a realizar esta actividad. Como podrás ver, se nos presentan 6 diferentes situaciones. En estas situaciones debes mencionar de qué derecho se trata y si ese derecho se ejerce o se limita en cada una de las situaciones. Pon pausa al video, realiza esta actividad y vuelvo en un momento para que comentemos tus respuestas.
En este caso te coloqué de color azul las situaciones donde se ejerce el derecho, es decir, donde se habla de una forma positiva acerca de él. Por ejemplo, en la primera situación nos menciona: Miguel formó un club de lectura con sus amigos los viernes por la tarde en su casa. Es decir, está ejerciendo su derecho a organizarnos y reunirnos con otros. En este caso lo está haciendo con un fin educativo. Nuestro siguiente caso en el que se ejerce un derecho sería: Rafael lleva a su hijo a la escuela pública, porque efectivamente está haciendo que se ejerza en su hijo el derecho a recibir educación. El tercer caso es: Mónica asiste con su mamá al centro de salud para que le expidan un certificado médico. Y en esta parte se ejerce el derecho a acceder a la información, ya que está solicitando precisamente su información médica y también a la salud física y mental, puesto que seguramente en esa valoración le realizarán un chequeo general y eso le permitirá saber si está sana o necesita mejorar algo. Ahora vamos a revisar las situaciones en las que se limitó un derecho. Comenzaremos con el primer ejemplo que nos dice: la tía de Carmen le dice que no exprese su opinión sobre las noticias de la radio porque son cosas de adultos, y se está limitando el derecho de pensar y hablar libremente, puesto que Carmen podría expresar su opinión sin importar que sea una niña. Recuerda, los derechos humanos son inherentes sin importar la edad. En la segunda situación se nos menciona que Pedro le dice a la directora de su escuela que su vecino David sufre violencia. En este caso se está limitando el derecho del vecino de David, puesto que no se está cumpliendo con el derecho de ser protegido y también el derecho a tener una vida digna y segura, así como la salud física y mental, puesto que no sabemos hasta qué grado han llegado las lesiones que le pueden haber hecho al pequeño. Por último, tenemos la situación en la que Teresa exige a su maestra que le ponga la misma calificación que a Manuel, pues ambos realizaron el mismo trabajo. Y se está limitando el derecho a la igualdad, ya que, como podrás ver en la situación, no se les calificó de la misma forma. Por lo tanto, no hay igualdad de condiciones, así que este derecho se ve limitado. Por último, haremos mención del listado de los principales derechos humanos. Recuerda que los puedes encontrar en tu libro en la página 22 y 23. Y esos derechos son: organizarnos y reunirnos con otros, gozar de un medio ambiente sano, es decir, sin contaminación, limpio y seguro, entre otras características que nos resulten importantes, tener cosas propias, al amor y a la familia. Recuerda que este derecho también es un derecho de los niños. También pensar y hablar libremente, tener leyes justas, y esta es una obligación del gobierno. La privacidad, es decir, que no se vulneren nuestros datos ni la información que nosotros no querramos compartir con otras personas. También tenemos derecho a una vida digna y segura en la cual se nos respete y se nos dé el valor como seres humanos que somos. También tenemos derecho a la libertad, a descansar, divertirnos y acceder al arte, así como a la igualdad, es decir, que nos traten con las mismas condiciones que se trata a los demás. También tenemos derecho a ser protegidos, tanto por el Estado, es decir, el gobierno, como por las demás personas. Tenemos también derecho de ir a donde se quiera, a la salud física y mental, es decir, que se nos provea de medicamentos e instituciones que procuren estos tipos de salud, acceder a la información y a recibir educación. Recuerda que es importante que conozcas tus derechos para de esta forma poder exigir su cumplimiento. Espero que este video te haya sido de ayuda.
Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.